MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Me escucho. Fue con eco, fue buenas tardes todavía, repetido más todavía, más fuerte todavía. Buenas tardes, Pablo. Así buenas tardes, que... Lucy, son más buenas las tardes cuando se repite como eco. Son mejores todavía. Sí, ¿Cómo estás? las tardes de los jueves. Bien, un día lindo. Los jueves es un día lindo. Y más que tenemos el programa. Sí. Vos sabés que está pasando cosas muy lindas con el programa. Mucha gente escribe, mucha gente me dice que le gusta, mucha gente quiere que haga microvideos de las partes de la cantidad de títulos que aparecen. Pero hoy, que ya lo tenemos en espera, tenemos un invitado de lujo. Y vos sabés que yo me rodeo de economistas de primer nivel y todos geselianos, además, todos seguidores de las enseñanzas de Gesell. Esta persona en particular es un estudioso, un académico estudioso de la deuda pública argentina. Y hoy nos va a contar la buenísima noticia, va a compartir, cosa que comparte en el grupo de trabajo, va a compartir todas las buenas noticias de cómo evolucionó la deuda argentina desde la democracia hasta hoy, o algo parecido. Vamos a hablar del tema. Héctor Zuliano, para mí es un placer y un honor que nos acompañes hoy y para hablar sobre todo de un tema que es tan delicado y que tanto nos preocupa, que es la deuda argentina. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Lucía? Bueno, no exageremos en la presentación. Yo soy un estudioso de estos temas y me he impuesto el deber de que lo que estudio, lo que analizo, lo transmito. Efectivamente, el tema de la deuda pública lo estoy siguiendo hace años, tengo infinidad de escritos al respecto, pero si lo puedo resumir en una palabra, tengo que empezar diciendo esto. El principal problema de la Argentina es financiero, no económico, lo cual obliga a una distinción de base, finanzas y economía. La gente no tiene la culpa, no conoce, la gente no entiende la diferencia. Cuando hablamos de economía, nos estamos refiriendo a la operatoria que existe en la inversión, en la producción, en la comercialización de bienes y servicios. La economía es algo material, tangible en cosas o tangible en servicios. Es todo un mundo propio. Cuando hablamos de finanzas, en cambio, nos referimos al arbitraje que existe, el arbitraje especulativo entre tipos de cambio, tasa de interés, operaciones bursátiles, etc. Es decir, en el marco de una operatoria que no está pegada necesariamente a la economía real. Y como en este momento en la Argentina y en el mundo, el principal problema es el divorcio y la contraposición entre finanzas y economía. Para decirlo en dos palabras, la finanza está matando la economía. Para interpretarlo bien. Es claro, esto la gente no... Una palabrita más, Héctor, podemos decir que justamente todas las personas que tenemos inclinación de pensamiento geseliano estamos justamente en contra de lo que estás en interés, con lo cual lo que dice Zuliano no hace más que reforzar que esta patria financiera que hace que los capitales simplemente jueguen entre sí, cobrándose intereses mutuamente, sin dejar participar y que no haya derrame justamente para el consumo y la producción, es lo que hace que estemos como estamos, ¿no? ¿Es correcto? Claro, la línea de pensamiento de Gesell es justamente, bueno, la que compartimos este grupo que normalmente nos reunimos, en cuanto a la subordinación de la moneda a las necesidades de la economía real. Esa es la gran divisoria de aguas.
Economía física o real versus economía financiera o directamente especulación financiero-bursátil. Hice esta aclaración, ¿por qué? Porque si no se entiende esto, no se entiende cómo se llega al problema de la deuda. Toda deuda depende de la capacidad de pago del deudor. Si yo tomo una deuda que no puedo pagar, esa deuda en la práctica deviene una deuda perpetua. ¿Por qué? Porque yo estoy condenado forzosamente a refinanciarla a su vencimiento. Un ejemplo apto para todo público: alguien tiene una tarjeta de crédito, alguien firma un pagaré, pero excede su capacidad de repago. ¿Qué ocurre? Ese tipo, cuando llega la fecha de vencimiento, no tiene otra alternativa que retirar el pagaré viejo y entregar el pagaré nuevo. O mejor dicho, intereses y así, pagando intereses usureros y lo que llamamos bicicleteando, ¿no? Claro, y el interés se va a encarecer en la medida en que vos como deudor seas más riesgoso, porque crece la deuda. Entonces se entra en un círculo vicioso perfecto de usura. La gente confunde, porque normalmente, como la usura está tan fundadamente desprestigiada, piensa que la usura es la tasa de interés excesiva, pero no es así. Como concepto, la usura, y esto es etimológicamente así, lo era en el derecho romano, lo era desde la antigüedad, la usura es el alquiler que se paga por el capital prestado. Repito. A mí una vez le ponían un ejemplo práctico. A vos te prestan un ropero. Llegado el vencimiento, le devolves el ropero a quien te lo prestó. Ahora, si el que te lo prestó dice, no, pero usted me tiene que devolver el ropero más 3 cajones y una cajita y una puerta secundaria, entonces ahí entra a jugar la usura, es decir, el alquiler que te cobra alguien por una. En las cosas físicas no, pero en el dinero es típico y en eso juega la tasa de interés. En realidad el concepto es una pisadito. Sí, sí. Un pequeño ápice, a ver si estamos conceptualmente se lo puedo transferir a la gente. Esto es porque, digamos, hasta ahora nos han metido en la cabeza que el valor en sí mismo intrínsecamente tiene, el dinero intrínsecamente tiene valor en sí mismo. Con lo cual, por el solo hecho de existir como dinero, tiene derecho a cobrar interés o un retorno por el solo hecho de existir, aunque no trabaje. Exacto. Ahí radica el problema. Esa observación que vos decís es correcta y oportuna. ¿Por qué? Porque en finanzas rige una premisa, en lo que se llama ampulosamente hoy en día ciencia de las finanzas. Fijémonos las categorías que estamos hablando, ¿no? Ya hicimos ciencia. La ciencia de la... ¿Cómo? Ya llegamos a hacerlo ciencia, digo, ya hicimos una ciencia de la finanza. Sí, no, eso es así se estudia aunque yo soy de otra generación donde estas distinciones no estaban claras, pero ahora vas a cualquier carrera universitaria y en materia de finanzas se habla. ¿Y cuál es el primer principio de las finanzas? Lo que se llama valor tiempo del capital. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vos trabajas en la economía física, el dinero en principio tiene un valor constante. Puede estar distorsionado por la inflación, puede estar distorsionado por la coyuntura, pero vos cuando haces un cálculo lo haces a moneda constante. Vos querés poner un negocio y el negocio lo calculás, tu estructura de costos, tus recargos, todo lo que quieras ponerle, sobre eso le sumas un margen razonable de ganancia y salís al mercado a pedir un precio por tu producto, por tus servicios, ¿verdad? Ese sería el mecanismo lógico, sin inflación. Ahora bien, el razonamiento de la finanza, esto que se llama valor tiempo del capital, es esto, que el valor del dinero no es constante, sino que depende del tiempo. Un peso hoy, desde el punto de vista financiero, no es lo mismo que un peso dentro de un año. ¿Por qué? Porque se supone,
y se supone correctamente desde el punto de vista operativo, se supone que el tipo que tiene ese peso lo va a colocar para obtener alguna renta. Entonces, de ahí surge este principio, el principio del valor tiempo del capital. Según las finanzas, la moneda no tiene un valor constante, tiene un valor variable. ¿Y quién le da ese valor variable? La tasa de interés, es decir, la tasa de usura que se cobra sobre ese capital. Entonces, cuando arrancamos de que el dinero tiene un valor intrínseco, pero tiene también un valor relativo en función del tiempo, todo el cálculo económico se va al diablo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la Argentina? Lo distorsiona totalmente. Hace todo inviable. Claro. Y bueno, por eso estamos sufriendo las consecuencias. El principal mal de la Argentina es que a la economía productiva le va mal, mientras a la finanza le va bien, ¿verdad? El único sector rentable en la economía que no ha perdido su capacidad de valor es el sector financiero bancario, la especulación. Mientras que la economía te voy a hacer física... una pregunta y tengo como miedito de hacértela porque yo conozco la respuesta, pero quiero que la gente tome la noticia sin caerse de espalda. Nosotros arrancamos el 83 por poner una línea en el tiempo y decir, bueno, ¿desde cuándo medimos? En el año 83, retorno a la democracia, asume Alfonsín con X deuda. Hoy, 2023, ¿a cuánto llegamos? Bueno, no los voy a marear con cifras, pero retengan en números redondos lo principal. El sistema de la deuda consiste precisamente en eso, en una deuda que es impagable y que consecuentemente está forzada a ser refinanciada con usura. Cuando vos tenés una deuda impagable, tenés una deuda perpetua. Lo único que hace el gobierno desde hace 46 años, desde el año 1976 hasta la fecha, para tomar el periodo contemporáneo del endeudamiento argentino, recibe a su vencimiento el bono viejo y le entrega un bono nuevo a cambio, con condiciones cada vez más gravosas. En este momento el Banco Central está pagando tasas de interés efectivas del 107% anual. Es decir, estamos pagando de intereses más que el capital. Y paralelamente, por la otra ventanilla de endeudamiento, que es la del Tesoro, se están pagando tasas efectivas de más del 125% anual. Esto es una brutalidad financiera. En un año pagamos más de interés que de capital. Esto la gente no lo dice porque lo... ¿Cómo? Ni hablar de lo que pasa con la base monetaria y todo ese juego donde casi hoy el 65% de los activos del central está repartido en papelito de colores, que son el LELIQ y adelante el transfer del Tesoro. ¿Es así? Mira, el dato del LELIQ, el último dato que está en el balancete del Banco Central al día 24, el stock del LELIQ está en 11.6 billones de pesos. En un mes, tomándolo contra enero, aumentó 1 billón de pesos. Contra fin de año, contra fin de año, creció 1 billón de pesos. Ahora, eso significa, perdóname, te doy un dato porque es importante, eso significa que al país le caen vencimientos de 1 billón de pesos por mes. La Argentina está pagando de intereses por las LELIQ 34.000 millones de pesos por día. Es la locura. Es decir, por eso cuando los economistas del establishment se cacarean con el gasto público, con las remuneraciones, con los subsidios, no dicen media palabra que el principal rubro del gasto público son los intereses de la deuda pública. Héctor, ¿por qué no me invitan a la tele? Porque cuando digo esto, no quieren escucharlo. Bueno, a ver, vamos a
yo te voy a pedir que me ayudes con esto, porque en realidad quiero decirlo yo, para no hacértelo decir a vos. Entonces simplemente vamos como si fuera un juego. Por la afirmativa o por la negativa, me decís sí o no. ¿Hoy la deuda externa de Argentina supera los 440.000 millones de dólares o anda por ahí? Mira, del Tesoro Nacional, la deuda, según los cálculos sobre la base oficial, es de 408.000 millones de dólares. Pero esa es la deuda solamente en cabeza del Estado Central. A eso hay que sumarle las letras de liquidez del Banco Central, que son pasivos remunerados, es decir, la deuda paralela del Banco Central, que es una entidad aparte, por otros 60.000 millones de dólares. 468. ¿Cómo? Y a eso hay que sumarle unos 30.000 millones de dólares equivalente, porque es en varias monedas, pero la mayoría está dolarizado, y a eso hay que sumarle otros 30.000 millones de la deuda consolidada de provincias, con lo cual estamos en 500.000 millones de dólares. Bueno, entonces la pregunta lo que yo quiero compartir con las personas es lo siguiente. Gente, a ver, a que nos escuchan, a los que van a ver este video, el técnico que hoy está colaborando en nuestro programa no tiene camiseta absolutamente de ningún partido, es un analista de números, nada más. No, gracias a Dios no pertenezco ni quiero pertenecer a ningún partido político. Es un analista de números, solamente nos relata el partido de fútbol sin hacer ningún tipo de alusión partidaria. Pero sí me puede contestar preguntas como, por ejemplo, ¿es real que toda la deuda pública la contrajo uno de los gobiernos en especial, o todos desde el 76 a esta fecha hicieron crecer la deuda, entraron con menor deuda y se fueron con mayor deuda? Esto último, es decir, todas las administraciones de gobierno se lamentaron de la herencia recibida del gobierno anterior, pero todos, sin excepción, incrementaron la deuda. Si se puede seguir mentalmente, le doy a grandes rasgos. El proceso de endeudamiento contemporáneo de la Argentina arranca con el derrocamiento del gobierno democrático de Isabel Perón en el año 76. En ese momento la deuda externa argentina, porque se asociaba a la deuda en moneda extranjera, era de unos 8.500 a 9.000 millones de dólares. 8.500, 9.000 millones, de los cuales, aclaremos bien, solo 5.300 de esos 9.000 millones eran deuda del Estado. El resto era deuda externa privada. Bajo el gobierno militar, la deuda sube de esos 9.000 millones, el gobierno militar la deja en 44.000. La multiplicó por más de 4. Ahí arranca la tragedia, porque de ahí en más, esto es una secuencia lógica de todo prestamista usurero. El prestamista usurero, a diferencia de lo que se cree, no presta para que el deudor le vaya a devolver su dinero. Al revés, se lo presta para que no se lo pueda devolver, porque de esa manera el deudor queda encadenado en forma perpetua a la servidumbre de pago de los intereses. Esta es la lógica profunda de la usura. No solamente la tasa excesiva, es la naturaleza del endeudamiento. Yo tomo una deuda que no puedo pagar, por ende quedo pegado con una deuda perpetua. Y el prestamista usurero está para eso. Hoy el principal problema del sistema financiero internacional es el exceso de liquidez, quiere decir, sobra capital financiero en el mundo. No saben dónde colocarlo. Si el país no requiriera de deuda, tendría una acción militar encima para obligarlo a endeudarse, para decirlo gráficamente. Ahora, respondiendo a tu secuencia, a ver si se puede seguir. El gobierno militar hereda una deuda de 8.500, 9.000 y la deja en 44.000. Asume el gobierno Alfonsín, primer gobierno democrático, y la lleva de 44 a 62, es decir, aumentó la deuda en unos 20.000 millones de dólares. A raíz de eso, el gobierno Alfonsín entra en crisis en el año 89, se tiene que ir 6 meses antes, por eso, asume Menem.
Menem, durante los dos periodos de convertibilidad, duplica la deuda. De 62 la lleva a 122 mil millones de dólares. Con el agravante que en el ínterin vendió empresas del Estado, privatizó por valor de 35 mil millones de dólares, con el esquema del plan Brady que decía que había que vender las empresas del Estado para cancelar la deuda. Resulta que nos deshicimos de activos y perdimos activos y además nos endeudamos. Exacto. Vendimos activos y duplicamos la deuda. O sea que el Estado se quedó con deuda y sin patrimonio. O sea, reventamos el stock y además nos endeudamos al doble. ¿Nos quedamos? Bueno, claro, por eso todo el discurso liberal. ¿Cómo? Se va menos, 120 millones de dólares. Asume de la Rúa y en el periodo de la Rúa, bueno, se produce el negociado, el megacanje, la historia no se puede resumir, pero de la Rúa la lleva a 144 mil millones de dólares en 2 años, porque de la Rúa después de eso, después del megacanje de Caballo de la Rúa del 2001, en el 2001 revienta la convertibilidad, porque la convertibilidad se sostuvo con deuda. Cuando se terminó la capacidad de tomar deuda, que los acreedores no renovaron su deuda y el Fondo Monetario no les giró más desembolso, las finanzas del Estado cayeron. En ese momento, el 25% del gasto público eran intereses. Una suma muy parecida a la actual, ¿no? Pero en ese momento, año 2001. Asume Dualde con 140, digamos, pasamos el periodo de los 6 presidentes de una semana, porque no tiene mucho sentido. Asume Dualde con 146 mil millones más o menos. 144.500, sí, 145, pongámosle para ahora. En el periodo de los 2 años de Dualde, o año y medio desde el, 2002, 1 año y medio estuvo Dualde, la deuda sigue aumentando, porque se emitió dinero para compensar la especificación asimétrica. O sea, otro chiste que le llevó. Por lo cual el gobierno Dualde le deja a la administración siguiente de Kirchner elegido, le deja una deuda que se computa según el caso entre 155, 150, 155 y 178 mil. Más o menos se toma 151 oficialmente. O sea, en el periodo de Dualde se convirtió deuda, pero el monto no tuvo una variación significativa. Sí, más o menos fueron unos 10 mil millones de dólares, como hablamos como si fuera una moneda. Hoy si tuviéramos 10 mil millones en el Central Vivo sería fantástico, pero digamos que no fue tan terrible como nosotros. Sí. Asume neto con 160 mil más o menos, 150 mil y 178, 160. Creo que el dato oficial, porque es difícil digamos, cotejar los datos oficiales, pero el dato oficial es una deuda de 151 mil millones que hereda Kirchner. Durante los 12 años de gobierno Kirchner, 1 de Néstor y 2 de Cristina Kirchner, la deuda aumenta en otros 100 mil millones de dólares. La recibe en 151 y la deja en 254 mil millones de dólares. Okay. Ahí la toma Macri en el 2015 y Macri, que vino a gobernar con deuda formalmente, la aumenta en su periodo de gobierno, la aumenta en otros 82 mil millones de dólares. Bien. O sea, de 250 se va a 332, digamos. A 336, exactamente la cifra que deja Macri es 336. Con una aclaración, que durante el periodo de Macri se tomaron 82 mil millones de dólares de deuda y en el mismo periodo salieron del país por salida, fuga de capitales, 86 mil. O sea, salió más dinero de lo que se tomó por la deuda. O sea, que no solamente de deuda, sino que además se lo llevaron. Claro, por una ventanilla entraba deuda prestada y por la otra se vendía al mercado.
con lo cual era la operación más ruinosa. Asume Alberto, o sea, asume el frente de todos con 332, 33. 336, la cifra oficial es 336 millones. Y hoy acabamos de hacer la cuenta de que faltando un año para la gestión, en 3 años estamos a cerca de 500.000. Bueno, hagamos una diferenciación allí. La deuda actual del Estado Central es 408. Quiere decir que en relación a lo que se heredó, en 3 años el gobierno Fernández tomó deuda tanto como Alfonsín como Macri en sus 4 años. Pero paralelamente aumentó en más de 40.000 millones la deuda del Banco Central. Con lo cual, si se suma la deuda del Tesoro, 408, más la deuda del Banco Central, 60.000 de letras de liquidez, tenemos que este gobierno, pese a lamentarse de la herencia recibida, ha aumentado la deuda más que la del gobierno Macri. Esta es la cruda realidad. Estos son los números, digamos así, ¿no? Con todo el aprecio y con todo la admiración que tengo por tus análisis que son tan precisos, tengo que decirte que escribí una columna la semana pasada donde dije, si los viste en la tele es porque ya se vendieron. Porque a lo que queremos arreglar esto, todavía no los invitan. ¿Por qué? Sí. Porque claramente, si nosotros fuéramos una opción, que la somos, pararíamos las rotativas y le diríamos a nuestros acreedores, señores, nosotros no podemos deber 25 PBI, no lo podemos pagar, no se lo vamos a poder pagar nunca. ¿Por qué no blanqueamos la situación? ¿Qué quieren? ¿Cómo la quieren que la blanqueemos? La blanqueémosla, o sea, hay un momento. Ese es el primer requisito. A ver, me ha pasado, Héctor, como empresario PYME. En 2001, como empresario PYME, me ha pasado de que mis deudas con los bancos no las podía levantar. Tuve que ir con los gerentes y decirles, señores, hasta acá llegó mi amor, ¿cómo arreglo esto? O sea, mira, no puedo seguir pedaleando, no puedo seguir tomando deuda, no puedo porque ya está, listo, hay que pararlo. Y yo una de las cosas que propongo... Eso es fácil decirlo, pero ahí yo imagínate, hace años me estoy estrellando contra esta realidad. Hay una conspiración, porque démosle a la palabra conspiración el sentido que tiene. Conspiración es cuando 2 o más personas se ponen de acuerdo en perjudicar, generalmente en estafar a un tercero. Entonces, estas cosas no ocurren ni han ocurrido en la Argentina por una inadvertencia de la clase política, sino al revés, por una complicidad entre la clase política y el sector financiero bancario. Y en ese esquema vivimos, esa es la realidad, ¿no? O sea, ahora bien, dentro de ese esquema, dentro de la inferioridad de medios con que nos encontramos, yo digo que lo único que podemos hacer, que yo lo estoy intentando individualmente, es denunciar esto. Es decir, lo mínimo que podemos decir es como el famoso cuento del rey está desnudo. Alguno tiene que salir a decir, mire, señor, el rey está desnudo, porque resulta que oficialismo, clase política supuestamente opositora y medios en su totalidad son cómplices de esta conspiración de ocultarle a la población el carácter dramático e irreversible de la trampa de deuda pública en que vivimos. Una trampa de deuda perpetua. Entonces, todavía distraen la atención hablando de todas las 1001 imperfecciones del Estado, que las conocemos. Sí, cuánto se gasta en sueldo, la corruptela, planes sociales, subsidios, estamos de acuerdo, no lo empecemos a discutir siquiera, sí, pero el principio no se habla. Público de la deuda, y nadie dice nada de eso. De esto no se habla, pero ¿sabes por qué, Héctor? Y esto corre por mi cuenta. Porque en la mesa de negociación, todos los negociadores cobran .75, negocien bien o negocien mal, de lo que se negoció. De ambos lados. Hayan negociado bien o hayan negociado mal, el negociador se lleva una comisión por
que terminó la Ese, negociación. ese dato, un dato de ese tipo me había dado hace añares un economista que fallecido, Mauricio Prelucker, que me había hablado dice, anótese, todavía él me había dicho, charlando con él, porque nos veíamos periódicamente, dice, anótese 0.075. Dice, este es el porcentaje de comisión que reciben los funcionarios de gobierno a través de una escala pautada por firmar las operaciones de deuda que perjudican al país. No se puede probar. ¿Quién va a dejar constancia de eso cuando los acuerdos vienen de los más altos niveles de la finanza internacional y de los organismos internacionales? Pero ¿y quién se metería con eso? Alguien que no tenga miedo. Y en lo personal, yo me estoy metiendo con eso desde mi humilde lugar, con todo el equipo de Movimiento de Transición, denunciándolo, como lo haces vos en forma privada, Héctor, y diciéndole que nosotros somos una opción clara. Vamos a sentarnos claramente y decir, perfecto, Argentina va a honrar su deuda, porque nosotros vamos a honrar nuestra deuda, pero no en estas condiciones. Sí. Yo te lo resumo así. El Estado, esto es del libro, el Estado tiene 3 fuentes básicas y clásicas de financiamiento. Es decir, cómo se sostiene el Estado. Primero, con impuestos. Segundo, con emisión monetaria controlada de dinero, que no es inflación, es emisión controlada de dinero. Para eso existe lo que se llama la función de señoreaje del Estado. El Estado tiene la facultad de imprimir dinero con valor cancelatorio. Tercero, la deuda pública. La deuda pública es la peor forma de financiar el Estado, porque si yo emito dinero, por el dinero que emito no pago interés, mientras que por la deuda pública sí. Por eso viene el Fondo Monetario Internacional y por eso se cierran los acuerdos con los bancos acreedores que establecen una premisa de tipo a priorístico, dogmático. No emitan dinero, porque el dinero provoca inflación. Emitan deuda si nos pagan intereses a nosotros. Esa es la moraleja. De cualquier manera, la deuda, si no estoy equivocado, Héctor, la deuda con el Fondo Monetario en su totalidad pesa un 12% de nuestro bolonqui de endeudamiento. Sí, son 45.000 dentro de los 408, o sea, estamos... Por eso, la pregunta sería, hablamos mucho del Fondo Monetario, pero vos sabés lo que pienso yo, porque has escuchado en reuniones privadas, vos sabés que lo que yo pienso es, no me entretengan hablando todo el tiempo del FMI, porque me parece que me están poniendo una sortija para que yo no vea la realidad, porque quiero que me expliquen los otros 400.000 palos, a quién se lo debemos y cómo llegamos a vérselo. O sea, en una palabra, nos saca la bandera de que el Fondo Monetario es malo, pero vamos a pedirle plata. Acabamos nuevamente de pedirle plata hace una semana o 4 días, y le debemos nada más que el 10% de todo lo que se debe. Pregunta, ¿y el resto a quién se lo debemos? Bueno, hay una diferencia, hay una diferencia importante. La ventaja y la excusa del Fondo Monetario Internacional es que por ser un organismo internacional tiene facultad para intervenir las cuentas públicas de la Argentina, mientras que los acreedores individuales, por más fondos de inversión buitre que sean, no pueden hacerlo en forma directa. Entonces, el Fondo Monetario tiene la función fáctica de ser el auditor de los acreedores especulativos del Estado. Por eso lo utilizan, para que le audite las cuentas de lo que le tenemos que pagar a los acreedores. Para ir cerrando, y te comprometo a otro poquito, podemos hablar toda la vida. Eso es claro. Para ir cerrando, yo quisiera que también le digamos a la gente que nosotros somos socios del Fondo Monetario, somos parte de esos. Es un club de amigos que se reunió para asistirse mutuamente y del cual nosotros tenemos una parte porque quisimos ser parte de ese club de amigos. No estamos obligados. Y el club de amigos le presta lo que piden y casualmente los únicos que pedimos somos nosotros. Espera, hay alguna corrección. Hasta cierto punto no estamos obligados. El fondo se constituyó, en 2 palabras, en Bretton Woods en el año 44. La Argentina no adhirió. Bajo el gobierno peronista, Perón no incluyó a la Argentina en el Fondo Monetario.
Cuando se produce el derrocamiento de Perón, una de las primeras medidas que toma el gobierno, el del golpe de Estado, no Lonardi, sino Aramburu Rojas, es a través del ministro Prebisch, la incorporación de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. No es casual que una de las primeras medidas después del golpe de Estado fue esa: incluirnos en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, y a la vez financiar las deudas comerciales creando el Club de París, que el Club de París se creó en 1957 precisamente para transformar deudas comerciales que tenía la Argentina en deudas financieras. Deuda financiera que seguimos pagando indefinidamente. No quiero ser irónico. El Club de París fue que un gobernador de la provincia de Buenos Aires actual fue a negociar 5.000 millones de dólares y volvió debiendo 12. ¿Estamos hablando de ese Club de París? No, a ver, no. Con el Club de París... el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue a negociar una deuda con el Club de París hace... cuando era ministro. Cuando era ministro. Sí, exacto, sí. En ese momento, año 2014, sí. Kicillof era ministro de Economía de Cristina Kirchner en el segundo mandato. En ese momento se le debía a los países del Club de París unos 6.000 millones de dólares. 5.000 de capital y 1.000 y pico de intereses acumulados. Kicillof refinanció esa deuda con un agregado por intereses punitorios y compensatorios de 3.600 millones de dólares, cosa que no se le cobra a ninguno. De tal manera que refinanció el total de la deuda del Club de París, que todavía tenemos que seguir pagando, en 9.800 millones de dólares. Es decir, por intereses punitorios, el Club de París, que a nadie le carga esos recargos, le incluyó a la Argentina 3.600, 3.800 millones de dólares. Y lo estamos pagando como parte de la deuda externa con acreedores oficiales. No quiero confundir mucho a la gente porque pero me parece que para poder digerirlo. Tu explicación fue clarísima. Me dejo comprometido para dentro de un poco más adelante volver a profundizar sobre el tema. Seguramente vamos a tener otros números porque no pareciera muy alentador lo que va a pasar en los próximos 60 días. Déjame agregar una cosa como colofón nada más, que es esto. Así como la trampa consiste en que nos fuerzan a endeudarnos y nos prohíben emitir dinero propio, ahí está la clave, y por eso el tema del grupo de estudios geselianos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos la alternativa, yo he hecho propuestas al respecto hace tiempo, de emitir moneda paralela, donde el Estado recupere la capacidad de señoreaje, que es una forma de soberanía, es la soberanía monetaria que tiene un Estado para poder emitir dinero y financiarse con moneda dirigida, complementaria. Pero es decir, eso implicaría recuperar la soberanía monetaria, y ese es el punto de fondo de la cuestión. Héctor, la transición ya comenzó, así que quédate tranquilo que todo esto que vos estás pensando, antes de lo que imaginás, vamos a empezar a ponerlo en práctica. Vas a ver, porque si no somos nosotros, nos van a terminar llamando para que expliquemos cómo es, porque ya no tienen salida, ya chocaron. Y cuando vos ya chocaste, no tenés más alternativa que al médico y decir, bueno, doctor, opere, porque ya chocó, ya no está en mis manos, ¿no? Así que, Héctor, lo podemos hablar, pero yo soy escéptico, desgraciadamente, en contra de mis deseos, porque el sistema de la deuda se retroalimenta y no hay solución al problema de la deuda dentro del sistema de la deuda, porque lo estamos viendo. ¿Cuál es la solución? Tomar más deuda. ¿Y cuál es el objetivo del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario que estamos pagando? Que la Argentina vuelva al mercado internacional de capitales a tomar deuda externa. Así que todo este sacrificio que estamos haciendo es para tomar más. seguir hablando. 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 Seguir ha
Héctor, querido, Héctor Zuliano, realmente un grande. Gracias por toda aplicación y la enseñanza. Esta entrevista la voy a ver varias veces para aprender y seguir para adelante. Y por supuesto, sabés que estás entre las personas a las cuales consulto datos, los llamo, les pregunto, les mando un mensaje. Héctor, ¿cuánto estamos debiendo? Héctor, en las reuniones le pregunto, ¿pero cuánto es Héctor? Y bueno, lo vuelvo loco por Héctor. Héctor, gracias por todo. Muchas gracias. Me dejó con... Si bien sé de la historia y sé de... Es más, enseguida cuando dijo sé de la historia, enseguida yo lo nombré Tito Rojas antes, cuando pasó lo de Perón, pero me dejó como debe estar la audiencia. Realmente me dejó teniendo amor por el país, me dejó con un dolor de estómago muy fuerte, en serio. Ya sé que es como decir, pero ¿qué significa ese dolor de estómago? Yo digo que del estómago sale la energía. Ese dolor por no tener amor por el país, ese dolor por no poder arreglar las cosas, ese dolor por egoísmo, por codicia y por no saber hacer las cosas, porque el que tiene amor aprende a hacer las cosas y trata de dar lo mejor de sí. Le agradezco mucho, quería yo también agradecerle. Útil, sí. Espero me quedé mal, me quedé dura, me quedé triste. No, bueno, ahora cuando vamos a de las soluciones, ¿no? No, lógicamente, no sé si ahora, díganme ustedes si disponen o no de tiempo. Hablar de las soluciones lleva más tiempo que hablar del diagnóstico probablemente, pero yo lo único que hice fue enunciar cómo variaba el planteo. Yo parto de una premisa metodológica general. Un problema mal planteado no tiene solución. Entonces hay que replantear el problema. La deuda es nuestra principal hipótesis de conflicto, porque tener una deuda impagable es tener una deuda perpetua. Entonces se nos dice estúpidamente que tenemos que endeudarnos para que el país se estabilice y pueda crecer. Y es mentira, porque es exactamente al revés. La deuda es el principal obstáculo del crecimiento. Entonces, cuando el sistema está armado para mentir y para estafar a la población argentina, entonces lo único que podemos hacer en nuestra inferioridad de condiciones es por lo menos denunciarlo, esclarecerlo, que es la forma Héctor, en que... Sí. Héctor, vamos a denunciarlo y en las próximas vamos a empezar a hablar de las soluciones. Yo te agradezco un montón que hayas aceptado. No, gracias. Gracias por estar. Y después te paso obviamente el programa, como cuando esté editado, ¿sí? Sí, mándamelo, que yo a su vez lo distribuyo a gente conocida y se hace más difusión de esto. Gracias. Fantástico, la gente tiene que saber la verdad. Gracias, Héctor. Ok. Bueno, Lucy. Muchas gracias. Gracias. Chao, igualmente. Chao. Lucy, ¿te quedaste? Me quedé. ¿Te quedaste patitiesa? No solamente muda, porque realmente es muy interesante el tema, pero ¿por qué es muy interesante? Porque es muy importante. Me quedé, vos sabés que soy muy transparente, me quedé con el dolor de estómago. Mira, lo que vos decís, Lucía, ¿no? Lo que vos decís... Lucy, me gusta más Lucy. Lucy, bueno, Lucy, es lo siguiente, yo digo, tengo una especie de vocación maldita, ¿no? Pero el objetivo mío es golpear al oyente, al espectador con estos razonamientos. Primero porque son objetivamente ciertos, no estoy inventando nada. Y después porque creo que si en la Argentina tiene que pasar algo, alguna reacción, va a ser con el cachetazo. Es decir, si la gente no se despabila, de esta no se sale nunca. Y la generación de ustedes, la generación más joven, es la que tiene que tomar la posta. Muchachos, chicas, lo que sea. Entonces, sería algo así como una tentativa de planteo de discurso, el discurso de batalla. La deuda tiene que ser colocada en el debate y demostrar que la clase política en su conjunto es cómplice del sistema. Entonces ahí se van a empezar a ver las realidades, porque si no nos quedamos en las palabras y en las buenas intenciones. Bueno, estamos al habla.
Muchas gracias por todo. Muchas Terminamos el gracias. programa con Lucy ahora, con un par de Muchas temas que gracias. nos quedan pendientes. Y Ok. por supuesto que te vamos a tener nuevamente. Gracias. Sí, Ok, sí, sí. chao, suerte. Yo Muchísimas salgo. gracias por todo. Sí, sí. De Sí, nada, sí. chao, suerte, un gusto, chao. Mira, Chao. Hasta bueno, luego. Lucy, vos Y tenías bueno, un par de preguntas para hacerme, ¿no? sí, que ahora es más todavía, porque acá dice la clase política los políticos, la gente no quiere saber nada de la política cuando la política está en todo, porque todo es política, los debates, el diálogo, ir a una verdulería, ir a comprar algo, la educación, todo está relacionado con la política. Hacemos política al caminar. Claro. Hay una frase, esa frase la tiene mi hija pintada en una pared en su casa. Sí, ahora bien, la gente, por lo general, como sabe de toda esta corrupción, dice, no me interesa la política, no quiero saber nada de la política. Y es lo que hace mal, porque utiliza la ignorancia, y cuando utilizas la ignorancia, ahí va la pregunta que te quiero hacer, que me quedó pendiente del programa anterior, que es votar al menos malo. Porque cuando uno vota al menos malo, yo voy a votar a este porque no me gusta el otro. Y cuando vota al menos malo, también caemos en la ignorancia, ¿no? Entonces, explica por favor eso. ¿Qué nos Bien. queda? ¿10 minutos? Nos Sí. queda 10 minutos. Sí. Bueno, lo primero que quiero decirte es que el señor Héctor Zuliano es un analista técnico. Los analistas técnicos ven planillas y números y en base a eso sacan conclusiones. Después está el equipo de personas que implementa soluciones y después están las que los llevan a cambio para hacer los cambios de paradigma. ¿Sí? Que es justamente la función. Yo dentro de qué es el Instituto Gesell tengo la comisión de transición. Que es decir, ¿cómo digamos, soy encargado de la comisión de transición? ¿Por qué? Porque soy el encargado de todo esto, llevarlo adelante, darlo a conocer y cambiarlo. ¿Correcto? Con lo cual, es totalmente lógico que después de hablar con alguna de estas personas académicas que tienen tanta información que nos entristece, uno se quede como diciendo, ¿y ahora cómo hacemos? Entonces, mi primer mensaje sería, lo primero que tenemos que hacer es lo que hablamos siempre. No seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado distinto, que es lo que Einstein, repito por enésima vez, definió como locura. Hacer siempre lo mismo y esperar un resultado distinto. Ya escucharon a un analista cómo evolucionó la deuda desde Isabel Perón hasta hoy. Que ningún político de ningún partido nos mienta más diciéndonos que el que endeudó fue el anterior. Basta. Que le vayan con esos cuentos si quieren a su barricada, pero no a la gente que instruida como nosotros. Porque a mí no me mienten, no me pueden mentir. Por eso no me invitan a la tele. ¿Vos por qué pensás que yo estoy proscripto en televisión? Habla de la Cristina Kirchner, habla de que está proscripta. Cristina Kirchner cuando tenga ganas hace una cadena nacional. ¿De qué proscripción me está hablando? Si mañana se le canta agarrar el micrófono y hablar por todos los canales a la vez, lo hace. Pero quito estoy yo que no me quieren escuchar, que no me dejan decir esto, que no quieren debatir conmigo. Ninguno de los economistas gesellano es invitado a televisión. ¿De qué están hablando? ¿Y sabes qué? Se van a llevar una sorpresa, porque la gente ya dejó de ser estúpida. Vuelvo a repetirlo una vez más. Si los viste en la tele grande, es porque ya se vendieron. Si los ves en la tele grande es porque ya se vendieron. Todos aquellos que dicen, no, porque Milei también ya se vendió, al Grupo Soros. Se vendió. Es más, me ofreció dinero para que yo me baje. Me mandó a ofrecer dinero para que yo me baje en mi candidatura. Puede ser hasta el importe. 20 millones de pesos me ofreció para que yo me baje de mi candidatura y vaya como candidato a diputado. ¿Para qué? Para que no moleste al establishment. Les dije que yo no trabajaba por dinero, que yo trabajo por amor a mi país y quiero que todo esto se termine. ¿Qué es votar a menos malo? Ahí va la respuesta. Cuando vos votás al menos malo, ya en principio estás cometiendo una inmoralidad, porque estás eligiendo entre dos cosas que sabés que de por sí a priori vos sabés que son malas, una muy mala y otra un poco menos mala, pero sabés que son malas las dos, con lo cual la
elección del menos malo es inmoral. Esto es como si dijeran, sí, yo le voy a pegar 2 cachetadas o una, Lucy. No, mirá, ¿sabes qué? Yo, antes que 2 elijo una, es menos malo que 2. Ah, bueno, listo. Entonces, está bien, porque entonces elegiste bien, porque elegiste el que te pega una sola cachetada, no el que te pega 2. Elegiste al político que te afana un poquito menos, no al que te afana más. Elegiste que es un poquito menos corrupto, no el que es el corrupto del todo. Entonces, cuando vos votás sabiendo que estás votando algo malo, pero menos malo, estás cometiendo inmoralidad. Tema 1. Tema 2. Acá aparece una paradoja que es muy entretenida. 2 paradojas. Yo hablé de esto en una nota hace poco. Se llama paradoja de Condorcet. Condorcet hizo un análisis una vez y dijo que si el candidato A, vamos a ponerle nombre en Argentina, Macri, tiene el 30%, y el candidato B, Cristina, tiene el 29%, y el candidato C, me voy a poner yo, Pablo Gobi, tiene el 10%, parecería que el perdedor es Pablo Gobi y que el ganador es Macri con 30 y Cristina con 29. Eso es cuando votás por lo que te van diciendo en la tele. Pero si vos haces un análisis profundo de cómo se componen esas 30% Macri y 29% Cristina, vas a dar cuenta que del 30% que votó a Macri, 20 lo votó porque no quiere que gane Cristina. Pero que Pablo Gobi le cae simpático y Somos la Transición. No le cae mal. Simplemente no lo votan porque piensan que no puede ganar. Por otro lado, de los 29% que votan a Cristina, 15% en realidad la votan porque tienen miedo de que gane Macri. Pero no tienen ningún problema con Pablo Gobi. No les parece un mal candidato. Pero como piensan que no puede ganar, entonces voto al menos malo. Conclusión, si las personas votasen con el corazón al candidato que mejor propuesta le lleva, yo le gano por paliza a los 2 juntos. Porque por lejos soy mejor candidato que los 2. No yo, el equipo de Somos la Transición. Yo con Julio Archet, con los economistas geselianos, con la gente de permacultura, de educación 13, de seguridad evolutiva. Por lejos somos mejor opción. Y nadie lo puede discutir, por eso no nos llevan a la tele. Por eso juegan a la paradoja de Condorcet. Si la gente votase, no por miedo a que gane alguien, sino por lo que le resulta mejor, te encontrás que te hago una pregunta. ¿Quién podría estar en desacuerdo con las cosas que estamos planteando? Muy poca gente. Claro. ¿Y por qué entonces van a votar al menos malo? ¿Por qué la gente que está de acuerdo con lo que hacemos, con lo que estamos proponiendo directamente, no nos vota a nosotros y listo? ¿Sabes por qué? Porque todos están de acuerdo con lo que estamos proponiendo. Ganaríamos 100-0. Pero ¿sabes qué? Piensan que no podemos ganar. Y como piensan que no podemos ganar, entonces eligen a votar al menos malo. Y eso es inmoral. Yo te voy a decir una cosa. De todas que te dije. Como diría mi mamá, antes de hablar voy a decir unas palabras. Nos quedan 4 minutos. 4 minutos, entonces tengo que redondearlo, lo que pensaba decir. Sí. Hay una paradoja que se llama paradoja de Hegel, que también estudió esto, que dijo que si A le gana a B, B le gana a C. Haciendo análisis parecido. Ahora, si desapareciera una de las variables, desaparece A, todo el mundo dice, bueno, pero si desaparece A, entonces B le gana a C. No. Si desaparece A, B no sé si le gana a C. Hay que hacer toda la votación de vuelta. Y voy a decir una cosa para que la gente que tiene dudas no cometa el error de votar a menos malo. Yo jamás, salvo el 2015 que voté a un amigo que se llama Yatá, que sacó el 0,5%, obviamente no pasó ni a paso, ¿sí? Salvo en el 2015 que voté a Yatá, un amigo, yo siempre voté en blanco. Tengo la tranquilidad espiritual y moral de decir, yo a toda esta gente nunca me engañaron. Nunca lo voté. A ninguno.
Alfonsín no pude, no sé, no lo iba a votar, pero en esa elección no participé porque por 2 días no aparecí en el padrón. Pero a partir de la elección siguiente, creo que soy tal vez una de las pocas personas que puedo decir, yo siempre voté en blanco. Y el voto en blanco, gente, es mentira que va para el que tiene más votos. El voto en blanco es voto en blanco. Es una muy buena señal de protesta para toda la dirigencia política. O sea, que si nosotros no les convencemos y de cualquier manera piensan que lo mejor es votar en blanco, es una buena forma de mostrar a esta gente cuando gane que no gana con el 50%, que gana con el 20%, con el 22%. Y decirle bien claro, mira, sí, ganaste, pero ¿sabes qué? Ganaste como Néstor Kirchner, con el 22%. Quiere decir que 8 de cada 10 no te eligieron. No te la creas. Bajate el pony y ponete a hablar con la gente porque 8 de cada 10 dijeron que no. Y si ahí están hablando que Macri podría tener, o el espacio de Juntos por el Cambio podría tener el 30%, que el espacio de Juntos por el Cambio de Frente a Todos podría tener el 30%, quiere decir que 7 de cada 10 no los están eligiendo. Por lo menos ese ánimo, así lo veo yo. Gente, con amor, le digo que nos vemos el jueves próximo y Lucy, te dejo el cierre, porque eso me apasiona la política. Voy a decir tan solo una palabra que le iba a decir también a nuestro invitado. La verdad duele, pero la verdad nos va a hacer libres. Entonces, puede doler a las personas que son corruptas, pero las personas que tenemos amor, la verdad no duele. Así que agradezco a la audiencia, gracias a todos. Y eso fue un día fue más intenso. Bueno, pasa que te enteraste de cosas que yo ya sabía, yo ya las procedí, yo ya tuve mi día de tristeza por esto. Claro. Pero a ver, pero por eso decidí meterme a hacer esto, cuando descubro todo esto. Por eso hablé de la verdad. Queremos ser libres. Bueno, ahora ya tienen la verdad. Bueno, chao, nos vemos. Chao, gracias por todo. Chao, nos vemos la próxima. Chao. MQR, más que una radio. Comunicate con nosotros. Llámanos al 15 3405 1042. Ingresá a nuestra